Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en donde en esta ocasión calcularemos el área que encierra dos curvas. El enunciado dice lo siguiente: calcular el área que encierra las siguientes curvas: y igual a x más 2 y la otra curva y 2 igual a x al cuadrado. Bien, a simple vista podemos decir que las curvas son protagonizadas por una recta y una parábola. Bien, para poder resolver este tipo de ejercicios es necesario recurrir al cálculo integral, para ser más específico a la teoría de integral definida. Bueno, repasaremos un poco de teoría. Para calcular el área que encierra dos curvas se hace lo siguiente: se dice que la integral de dos intervalos desde A hasta B va a ser igual a la curva X, la curva f de X menos la curva g de X por diferencial de X. Si solo si f de X toma valores superiores a g de X. ¿A qué me refiero esto? Esta condición hace que f de X siempre sea mayor que g de X, o sea que la curva f de X se encuentre por encima de g de X. Bien, intuitivamente nosotros decimos que como esta es una recta y esta es una parábola, más o menos podemos imaginarlo así, que nos dará el gráfico, donde primero está la parábola para esta ocasión y la recta que arranca desde 2. Entonces el área a calcular es la siguiente: tenemos que recordar que la integral definida te evalúa desde derecha a izquierda la función. Bien, completamos acá. Bueno, entonces nosotros tenemos que ahora averiguar los intervalos, ya que más o menos nos imaginamos cómo va a tener la forma de la gráfica. Entonces tenemos que determinar estos intervalos, el valor de x acá y acá. Este será A y este será B. Bien, entonces nosotros, para poder determinar los intervalos A y B, hay que hacer intersectar estas dos curvas, o sea, encontrar el valor donde ambas curvas tomen el mismo valor de y, o tomen la misma imagen, si se quiere decir. Entonces acá vemos que la recta y la parábola coinciden en un único punto y toman un valor de acá. Ambos toman valores iguales de y. Entonces, a nosotros ver gráficamente esto nos hace pensar que estas dos funciones se van a igualar. ¿Por qué? Porque el i de la recta va a ser exactamente el mismo i de la parábola. Entonces, igualando i de la recta, pongamos acá, y i de la parábola, x más 2 igual a x al cuadrado. Bien, entonces nosotros tenemos que ahora encontrar el valor de x, que viene a ser el intervalo. El x es que está acá en la abscisa, que es el dominio de la función. Entonces nosotros despejamos. Esto simplemente lo igualamos a 0 para saber a dónde corta. Bien, y esta es la que nos va a determinar los intervalos donde corta la función. Entonces determinamos las raíces de esta función cuadrática con la siguiente fórmula que todos ya conocen: menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. No se confunda, ¿no? Este b es el valor que le acompaña al término no lineal, o sea, acá b es igual a 1.
No se confundan, este b es únicamente para resolver la ecuación cuadrática, no el b que define el intervalo. No confundan eso. Entonces, bien, habiendo aclarado eso, entonces sería menos 1 más menos la raíz del término lineal, que es menos 1, menos 4 por a, el término cuadrático es 1, por c, el término independiente es 2, sobre 2 por el término cuadrático. Entonces nosotros tenemos dos valores, dos intervalos, dos valores de x. Resolviendo esto, el primer valor que nos da es 2 y el segundo es menos 1. Bien, entonces ya tenemos acá definido. Entonces decimos que a va a valer 2, porque este te da un valor positivo y este un valor negativo. Entonces el valor es positivo, está a la derecha, entonces a tiene que ser 2. Y vemos acá el segundo valor de esta ecuación cuadrática nos da menos 1, entonces b tiene que ser menos 1 porque está a la parte izquierda. Y bien, ya tenemos definido el intervalo. Aplicando esta definición, obtenemos que la integral desde 2 hasta menos 1, tenemos que recordar que f de x siempre está por encima de g de x. Entonces gráficamente acá decimos quién está por encima. Bueno, acá la curva que está por encima, la que define el área, es la recta, que es de color verde, y la curva que está por debajo es la parábola, que está de azul. Entonces acá decimos que la recta es f de x y la parábola es g de x. Bien, entonces acá anotamos la recta, que x más 2 menos la función g de x, que es la parábola. Esto queda así, por diferencial de x. Ahora tenemos que integrar esto. Esta función es bastante simple de integrar, ya que es un polinomio. Ahora le muestro las tablas de integrales, que lo van a aparecer a la izquierda. Entonces nos fijamos en la tabla y vemos que la función que más se aproxima a esta forma es esta. Entonces aplicamos esta fórmula para poder encontrar la primitiva, siempre y cuando el exponente de la función polinómica sea distinta a menos 1. Bien, entonces tenemos que recurrir al teorema de Barrow para poder definir integral definida. Entonces sería la función integral, la primitiva, evaluada a las 2 menos la primitiva de la misma función de esta integración evaluada al menos 1. Entonces, aplicando el teorema de Barrow, resolvemos la integral definida, donde la integración de esta, de x, va a ser el exponente original, que es 1, más 1, como lo dice la fórmula, exponente original el n, más 1, sobre esto que calculamos al denominador. Bien, más 2, agregamos la función primitiva y cuál es su exponente original. Si no estaba es porque tenía exponente 0, más 1, como dice la fórmula, para encontrar su primitiva, sobre esto que encontramos. Bien, menos esta función. De la misma forma, su exponente original era 2, pero siempre le sumamos más 1. Y esto es lo que encontramos al denominador. Bien, entonces la primitiva de esta función polinómica es la siguiente.
más 2x menos x al cubo sobre 3. No olvidemos Barrow. Barrow nos dice que a la función primitiva hay que evaluarla en el extremo superior 2 menos el extremo inferior menos 1. Entonces sería acá 2 menos 1. Entonces, bien, continuando el cálculo para el área, entonces finalmente el área debajo de la curva va a ser igual a la función primitiva evaluada con el extremo 2, o bien es el valor de a, el valor de a, 2 al cuadrado sobre 2 más este término evaluado en 2. Simplemente estoy reemplazando x por el valor 2, por el extremo 2, como dice Barrow, menos 2 al cubo sobre 3. Ahora, menos la función primitiva evaluada en menos 1. Menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 menos 1 menos menos 1 al cubo sobre 3. Bien, entonces el valor del área va a quedar definido por estos dos términos. El área va a ser igual, este término va a dar 10 tercios menos el segundo término. Este segundo término me da a 7 sobre 6 entonces el área, menos por menos se hace más, entonces sumando esto obtenemos un resultado de 9 medios. Bien, así concluye nuestro ejercicio, ojalá le haya servido y bien, hasta la próxima. Chau chau.